Guadalajara para que nos cuente qué sucede en el campamento de Chivas. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos, Mike, a todos en la mesa de Fútbol Picante. Y en unos minutos más, el conjunto del rebaño estará partiendo al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para tomar su vuelo hacia la Sultana del Norte. Hoy la novedad es que pues no tuvimos el acceso como normalmente es cuando es en calidad de visitante para poder observar cada jugador que va a subirse al autobús. Hoy la dinámica cambió, pues a esperar, ¿no? Desde aquí afuera que alcanzamos a ver. Pero en cuanto a lo que tenemos conocimiento, Omar Gobea es el único elemento que se perderá el duelo ante los Tigres por lesión muscular. Nos señalaban que el mediocampista de confianza, Gabriel Milito, pues se prolongará su baja, ¿no? Al menos hasta la última jornada contra los Cholos de Tijuana o en su caso hasta la liguilla. En torno al 11, bueno, sin novedades, planea implementar lo mismo que utilizó ante los Pumas de la UNAM, a pesar de los cuestionamientos de por qué Brian Gutiérrez no ha sido titular y con la selección mexicana ha demostrado cosas positivas. Él se mantiene con Luis Romo y Rubén El Oso González. Que hablando de Luis Romo, nos comentan fuentes que el Vasco Aguirre se ha comunicado con el mediocampista para saber cómo está después de su lesión. Luis Romo le ha externado que su deseo es tener actividad y de esta manera subirse al barco del Mundial 2026. Es decir, la puerta no está cerrada para Romo a pesar del largo periodo lesionado que tuvo en el torneo. Correcto, sí, la comunicación está constante. Después de su lesión volvió a comunicarse con Luis Romo y el deseo es, estoy al 100%, por eso fui titular contra Pumas y de esta manera pinta que repita contra Tigres. Perfecto, muchas gracias. Diego tiene, Dionisio, una pregunta aquí. Sí, el saludo Diego Ibey. Después de Tigres, que es el partido más difícil que le queda, el cierre de Guadalajara, hay 3 rivales que se prestan a modo, como para poder pensar que Milito puede utilizar a Wally en la portería y empezarle a dar ese recorrido cuando se entre a la liguilla. ¿Crees que existe esta posibilidad de que Wally termine cerrando en los últimos 3 partidos? Saludos, Johnny. Sí, el panorama para Gabriel Milito es claro y firme. Raúl El Tala Rangel seguirá siendo el portero titular hasta que se vaya a la selección mexicana. Oscar Wally tendrá que esperar hasta que el canterano de las Chivas pues parte a la concentración con el combinado tricolor. Y bueno, abonando esta situación que contra Tigres el día de ayer señalaba Gorriarán que solo los equipos grandes compiten cada 3 días. La afición de Chivas quedó molesta, ¿no?, al escuchar esto el día de ayer y precisamente lo que comentas, Diony, aquí están contentos por saber que el Guadalajara va a aportar alrededor de 5 elementos a la selección mexicana y su rival en turno no lo hará. Bueno, pues veremos, ¿no? Eso de Wally es un tema interesante porque si no, ¿cuándo lo ves? ¿No? ¿Cuándo le das ritmo de juego? Gracias, Diego. Atención, afición rojiblanca, porque en medio de todo el ruido que se está generando alrededor del llamado clásico joven, aparece una voz autorizada, una voz que conoce perfectamente lo que significa vestir la camiseta del América, pero que también entiende la verdadera dimensión del fútbol mexicano, y esa voz es la de Daniel Russo Brailovsky, y lo que dijo no es menor, lo que dijo es un golpe directo al discurso que se ha querido construir en los últimos años. Porque mientras muchos intentan inflar rivalidades, mientras muchos quieren vender partidos como clásicos, el Russo fue claro, contundente, sin rodeos. El único clásico real del América es contra Chivas. Y eso, aunque a muchos no les guste, tiene un peso histórico enorme. Porque no es una opinión cualquiera, es la opinión de alguien que vivió esa rivalidad desde dentro, que la sintió en la cancha, que la entendió en su máxima expresión. Y aquí es donde comienza el análisis. Porque hoy en día vemos cómo se intenta posicionar el América versus Cruz Azul como un clásico, cómo se habla del clásico joven, cómo se le da una importancia mediática que, si bien ha crecido, no alcanza la dimensión del verdadero clásico nacional. Y Brailovsky lo explica perfectamente. Dice que todos quieren tener un clásico contra América y eso es una realidad. Porque el América, para bien o para mal, es el equipo más mediático, el más polémico, el más grande en términos de exposición. Y eso provoca que otros equipos quieran medirse, quieran competir, quieran generar esa narrativa de rivalidad. Pero una rivalidad no se construye de la noche a la mañana. Una rivalidad se construye con historia, con finales, con generaciones, con momentos que marcan. Y ahí es donde Chivas y América están en otro nivel. Porque este no es un enfrentamiento reciente. Es una guerra futbolística que lleva décadas, que ha dividido al país, que ha generado pasiones como ningún otro partido en México. Y eso no se puede comparar, no se puede igualar.
no se puede replicar, porque el Clásico Nacional no es solo un partido, es una identidad, es el choque entre dos filosofías, entre dos maneras de entender el fútbol, entre dos formas de ver la vida. Chivas con su identidad 100% mexicana, con su orgullo nacional, con su tradición, contra una América que representa poder, inversión, grandeza mediática. Y ese contraste es lo que hace único a este clásico. Y por eso cuando el ruso dice que el único clásico real es contra Chivas, no está despreciando a otros rivales, está poniendo las cosas en su lugar. Está recordando lo que realmente importa. Porque sí, la rivalidad con Cruz Azul ha crecido, nadie lo niega. Ha habido finales, ha habido momentos importantes, ha habido tensión, lo mismo con Pumas en su momento. Pero ninguna de esas rivalidades alcanza la magnitud del Clásico Nacional. Y eso es algo que el tiempo ha demostrado, porque los clásicos no se inventan, se construyen. Y el de Chivas contra América está construido con historia, con pasión, con identidad. Pero también hay otro punto importante en lo que dice Brailovsky, y es el respeto. Porque en ningún momento descalifica a Cruz Azul o a Pumas. Reconoce que son rivales importantes, que han generado rivalidad, que han tenido momentos, pero deja claro que no están al mismo nivel. Y eso es clave, porque muchas veces el debate se vuelve emocional, se vuelve pasional, se pierde la objetividad, pero aquí estamos hablando de historia, de contexto, de impacto. Y en esos aspectos, Chivas versus América está en otra categoría. Y eso es algo que el aficionado rojiblanco debe tener claro. Porque en tiempos donde se intenta redefinir las rivalidades, donde se intenta vender nuevos clásicos, es importante recordar de dónde venimos, recordar lo que representa el Clásico Nacional, porque no es solo un partido, es el partido, es el que paraliza al país, el que divide familias, el que genera conversaciones en todos lados, y eso no lo tiene ningún otro enfrentamiento en México. Y por eso, cuando una figura del americanismo lo reconoce, tiene aún más valor, porque no es un discurso desde la comodidad de un aficionado de Chivas, es una declaración desde el otro lado, desde alguien que defendió al América, que lo vivió, que lo sintió, y aún así reconoce que el verdadero clásico es contra Guadalajara, y eso en este contexto es un mensaje poderoso, un mensaje que reafirma la grandeza del Clásico Nacional, un mensaje que pone en perspectiva lo que realmente importa, porque mientras otros buscan crear rivalidades, Chivas y América ya tienen la suya. Y es incomparable. Y eso es algo que no se puede discutir, porque al final el fútbol es emoción, es historia, es identidad. Y en ese terreno, el Clásico Nacional no tiene competencia. Y eso lo sabe Brailovsky, lo sabe el fútbol mexicano y lo sabe toda la afición.